Ok, nuevamente buenas noches, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta octava tutoría, a esta octava y última tutoría de nuestro módulo de modelación administrativa. La clase de hoy va a ser pues una clase corta, chicos. Esta clase va a finalizar como tal el tema de la semana pasada habíamos empezado a ver lo que era el entorno organizacional. Recuerden que existe un entorno interno y externo. Cuando hablamos de contexto de la organización, estábamos hablando entonces de ese entorno interno que tienen las organizaciones, que sus procesos que tienen que conocer. Y recuerden que hablábamos de la DOFA. ¿Sí? La DOFA como esa herramienta que utilizan las empresas para identificar las debilidades, las fortalezas, las amenazas y las oportunidades que tienen las organizaciones. Todas las organizaciones deben de conocer qué hacen muy bien para potencializar y cuáles son sus debilidades como tal para que puedan trabajar en ellas. Recuerden como un proceso de mejora continua. Dentro de la clase pasada habíamos hablado también que esta última unidad también estaba comprendido el tema de las metáforas organizacionales. Y este tema de las metáforas organizacionales pues lo dejo para el final porque es un tema un poco diferente, ¿sí? El tema de las metáforas organizacionales habla sobre espérense, les voy a proyectar de una vez. Disculpen, acá les comparto la pantalla. El tema de las metáforas organizacionales, estas metáforas fueron desarrolladas por un señor que se llama Gareth Morgan. Entonces, cuando vamos a buscar como tal información acerca de este tema específico dentro de los procesos administrativos, encontramos a Gareth Morgan como uno de los autores principales del desarrollo de este tema. Gareth Morgan obviamente trató sobre filosofía administrativa, ¿sí? Pero ahorita que desarrollemos este tema, se van a poder dar cuenta que él habló de las metáforas organización o de la organización en como sí, de una forma muy diferente, ¿sí? Por eso lo dejo para el final, porque es un tema pues un poco diferente. Eh, las metáforas organizacionales, pues es una forma en la que vemos las empresas. Muchos identificarán este tipo de referencias a las cuales el señor Gareth Morgan compara una empresa, ¿sí? Vamos a ver 8 tipos de metáforas, según el señor Gareth Morgan. Entonces, estas ideas son como más filosóficas, ¿sí? Entonces, hay veces van a ser un poco confusas, ¿listo? Porque es hacer analogías, ¿listo? Es comparar las empresas con algo, ¿sí? En el cual tiene un desempeño parecido, ¿listo? Entonces vamos a desarrollar este tema. Les cuento, con este tema de metáforas organizacionales, damos por finalizada nuestro módulo de modelación administrativa. Dentro del tercer parcial, ¿sí? Que vamos a hacer apertura el día de hoy. El tercer parcial va a estar compuesto entonces por las semanas 7 y 8, semanas donde vimos el tema de entorno organizacional. Recuerden el entorno interno y el entorno externo de la organización, que eso debe de quedar muy claro para nosotros. Dentro del entorno interno, recuerden que está el tema de la DOFA, dentro del entorno externo, manejar el concepto del análisis PESTEL, que también lo vimos, esos factores externos como políticos, económicos, sociales, legales, tecnológicos, ambientales que pueden afectar nuestra organización, y el tema a nivel interno, ¿sí? De lo que está comprendido dentro de la matriz DOFA. Y esto es importante como tal conocer y que recordemos este tema. Estas diapositivas ya están dentro de la plataforma y esta de metáforas organizacionales, que vamos a tratar en sí 8 metáforas del señor Gareth Morgan, también van a entrar dentro del parcial. Entonces va a ser un parcial
corto, va a ser un parcial de 5 preguntas. Vamos a manejar la misma metodología, chicos. La metodología es que vamos a tener 30 minutos para responder. Son diferentes preguntas, falso o verdadero, de correlación de conceptos, selección múltiple, ¿listo? Referenciado en estos dos temas, de entorno organizacional y de metáforas organizacionales. ¿Listo? Este parcial lo vamos a abrir al finalizar como tal esta tutoría. Más o menos está programado para las 8:30, ¿listo? Para que demos apertura, les digo más o menos, porque como la plataforma la he tenido un poco lenta, entonces tengo que activarla ahora, ¿listo? Pero el tema con este parcial es que lo voy a tener abierto hasta el domingo a mediodía, listo, para que ustedes puedan realizar el parcial. Hay algunos compañeros que de pronto me informaron que tenían algunas actividades laborales el día de hoy, entonces, pues obviamente para no, y ya finalizamos como tal nuestro ciclo, ¿sí? Ya la semana entrante comenzamos un nuevo ciclo, entonces vamos a tener viernes en la noche, lo que resta después de las 8:30, 9, dejémoslo entre esa hora, sábado y el domingo hasta mediodía, chicos, para que por favor realicen el parcial y este quede en la plataforma. Listo, con esto yo ya tengo entonces la herramienta para ver los datos para poder subirlos, entonces para poder evaluarlos y subirlos como tal entonces a la plataforma de clase. Listo, para que ustedes puedan ver reflejadas las notas de la materia el domingo en la noche, ¿ok? Pero para eso entonces necesito que por favor se pongan al día los compañeritos que de pronto han tenido dificultades con los parciales anteriores, para que por favor se pongan al día. Si tienen algún inconveniente, pues me llamen, me contacten, entonces para revisar y evaluar como tal qué actividad vamos a realizar para poder entonces superar las notas. ¿Listo? ¿Queda claro, chicos, lo del parcial? ¿Queda clara la dinámica de hoy? Sí, señora. Ok, Profe, listo. Entonces, metáforas organizacionales. Dime, profe, yo tengo una duda, una pregunta. Lo que pasa es que, dime. pues, precisamente hoy estaba revisando en la plataforma los otros parciales y todo el contenido que hemos visto. Y a mí me parece el segundo parcial como no presentado, pues, en la plataforma, en el Moodle, y yo lo presenté. No sé si me hice entender. Ah, Héctor, sí. Héctor, ¿cierto? No, Daniel, Sí, profe. aquí quién me está hablando. Daniel. Ah, Daniel. Bueno, Daniel, voy a revisar entonces qué fue lo que pasó. Déjame, luego de clase, entonces reviso. Listo, a ver qué fue lo que pasó. Porque de pronto yo subí notas cuando había No, hecho no, o la sea, lectura de las no, notas de la semana. no he visto la nota. No he visto la nota, sino que, como le digo, en el Moodle aparecen pues, los parciales que uno ya ha hecho con la nota, ¿cierto? Con todo el contenido que usted ha puesto Ajá, sí. durante las semanas. En el primer parcial sí aparece el resultado de lo que hice, pero el segundo parcial aparece como si no lo hubiera presentado. Ah, bueno, listo. Entonces, Daniel, déjame y al final de la clase te quedas y revisamos a ver el tema. Bueno, pero me tienes paciencia porque mi internet está un poco lento, ¿listo? Entonces Tranqui, profe, se no hay está problema. demorando en cargar. Te revisamos al final, ¿te parece, Dani? Sí, dale, Profe, dale, profe, no hay problema. se le está escuchando un eco Dime, todo maluco en el fondo. dime, Cristian. Daniel, cierra el micrófono, Daniel, No, para ya. que... Sí, profe, ya. Listo. Sí, lo que pasa es que a veces se conectan del computador y en el celular, entonces cuando hablan se escucha así como el micrófono de los dos equipos, entonces es eso, ¿listo? Bueno, entonces vamos a hablar de las metáforas organizacionales. Queda entonces, vamos a revisar lo que tengan los compañeros pendientes, ¿listo? Queda entonces claro lo del parcial para que lo realicen hasta el domingo, para que se pongan al día, ¿listo? Y vamos a hablar entonces de las metáforas organizacionales. Resulta, chicos, que cuando hablamos del tema de metáforas organizacionales, siempre nos vamos a referir al señor Gareth Morgan como uno de los principales
eh, de los principales desarrolladores como tal de este tipo de temas en temas administrativos. Resulta que cuando nosotros hablamos de la cultura organizacional, cuando nos referimos a los temas de la cultura organizacional, estamos hablando lo que los dueños de la organización o lo que los gerentes como tal o los líderes de la organización quieren que sus empleados compartan como tal eh, un mismo enfoque de ver la organización, ¿listo? Entonces, ellos esperan que cuando ellos comunican esa cultura organizacional, pues los empleados también compartan esa forma en la que ven la calidad de los productos, en la que ven, por ejemplo, el tema de todas las actividades administrativas, en la forma en la que comparten esa responsabilidad con el tema de seguridad. Por ejemplo, yo visitaba muchas empresas multinacionales en las cuales ellos tienen como tal establecidos un tema de seguridad y salud en el trabajo, que todos los colaboradores son conscientes de este tipo de actividades. Entonces se notaba como tal, esta era una empresa de Europa, pero no me acuerdo como tal de qué país. Esta empresa fabrica en Manizales todo lo que son eh, placas de fibrocemento. Esa empresa no es como tal de aquí de Colombia, pero ellos tienen como tal una cultura organizacional a nivel de la seguridad y salud en el trabajo muy estricta. Entonces los colaboradores, claro, compartían como tal esa misma mentalidad. Entonces ellos sabían qué actividades no se debían hacer, y como contratista, cuando uno entraba a hacer una visita o a hacer como tal una reunión comercial, pues ellos le avisaban a uno, mire, por favor, cuando ingrese aquí, aquí no podemos hacer esto, esto, esto. Sí, ellos tenían muy claro como tal esa visión de esas normas, de esas reglas, de esa forma en la que ellos como colaboradores de esa empresa tenían que comportarse, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cultura organizativa o organizacional, hacen referencia a eso, a ese conjunto de preceptos. Esos preceptos son como tal los mandatos, ¿sí? Que constituyen la filosofía de la empresa, la filosofía de la organización. Esta está compuesta por criterios estructurales, por estrategia, que hacen como tal la relación con los trabajadores. También hace referencia al tema, cuando hablamos de estrategia, pues estamos hablando de ese direccionamiento estratégico, de lo que compone como tal el direccionamiento estratégico, que lo hablamos también la semana pasada. Esa visión estratégica en la que nosotros llevamos a nuestros colaboradores a que compartan también y a que se apropien de la misión, de la visión de la empresa, así que la conozcan. Y es por eso que en muchas empresas, cuando hacen auditoría, lo primero que les ponen a los colaboradores es a que se aprendan la misión, la visión, la política de calidad, ¿sí? Porque eso hace parte de la cultura organizacional, de que todos los colaboradores sepan qué hace la empresa, cuál es la razón de ser de la empresa, cuál es la misión de la empresa, cuál es la visión, cómo se quiere ver la empresa a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Entonces, obviamente, la cultura organizacional pues debe de ser compartida. Y hay algunas empresas en las que uno nota, estas eran empresas multinacionales, ¿sí? Entonces, de pronto por nuestra cultura aquí en Colombia, hay empresas que obviamente han trabajado mucho con sus colaboradores y han logrado esto, han logrado como tal ese sentido de pertenencia, han logrado que las personas tengan el conocimiento y conozcan como tal qué es lo que hacen dentro de las organizaciones, ¿sí? Eso es lo que las organizaciones quieren, ¿sí? Entonces, en cada una de las empresas que nosotros vayamos, vamos a encontrar una cultura organizacional diferente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente todas las organizaciones tienen el mismo objetivo como tal, que tienen la misma meta que yo se las he comentado, que es generar dinero más en el futuro del que estamos generando hoy, pero tienen valores diferentes, que tienen misiones diferentes, tienen visiones diferentes, ¿sí? Entonces, la cultura organizacional es lo que quieren como tal los dueños de la organización o los altos directivos de la organización, que las personas compartan, ¿sí? Como esa filosofía
de trabajar en esa organización. ¿A nivel qué? A nivel ambiental, ¿sí? Que las personas, que si la empresa dice que tiene un compromiso con el medio ambiente, pues obviamente las personas no vayan a tomar decisiones en ir a hacer vertimientos que no cumplan, y que si de pronto viene algún ente externo regulador, pues genere sanciones porque esa persona no tuvo esa conciencia ni compartió esa cultura a nivel ambiental de ese compromiso que tienen que tiene la empresa, ¿cierto? Entonces miren cómo es importante que los colaboradores de una empresa, todas las personas que trabajamos en una empresa, conozcamos y hagamos parte de esa cultura organizacional de forma activa, ¿sí? Por otro lado, existen entonces lo que llamamos las metáforas, ¿sí? Entonces, así como las empresas quieren ver a sus colaboradores compartir la cultura organizacional, ¿cierto? Que es propia de cada empresa, hay algo que se llaman metáforas, y estas metáforas es como Gareth Morgan, ¿cierto? Veía a las empresas, ¿sí? Habían empresas obviamente que tenían procesos de administración humanista, habían procesos de administración de pronto paternalistas, habían procesos de administración donde de pronto exigían muchísimo más y lo que importaban eran los resultados, pero no las personas. Entonces, aquí fue que el señor Gareth Morgan empezó como a desarrollar la forma en la que nosotros podemos comparar ciertas empresas de acuerdo a la forma en la que se administran sus procesos, en la forma en la que se trata su personal, en la forma en la que la empresa quiere manejar su personal, ¿listo? Para poder lograr esos objetivos. Entonces, la metáfora es la forma indirecta de aludir un objetivo, idea o fenómeno a través de otro. Es un proceso de la imaginación como instrumento del pensamiento, ¿sí? Entonces, estas 8 metáforas, como el señor Gareth Morgan veía las empresas, son metáforas como tal, ¿sí? Son comparaciones de cómo él veía la organización o cómo él veía diferentes empresas, ¿sí? Para en cómo desarrollan como tal ellos sus actividades para lograr sus objetivos. Entonces, vamos a conocer estas 8 metáforas del señor Gareth Morgan, en las cuales él veía a las empresas, veía a las organizaciones como máquinas, ¿sí? Entonces, la metáfora organizacional, una de ellas es ver a la empresa como una máquina, y vamos a ver entonces a qué se refiere el señor Gareth Morgan cuando dice que las empresas pueden parecerse a una máquina, ¿listo? Entonces, si vamos a ver una máquina tiene piezas, una máquina está constituida por diferentes partes, ¿cierto? Cada máquina tiene como su objetivo, cada máquina tiene que realizar las actividades en cierto momento, ¿sí? Tiene que estar sincronizada como tal con otras actividades. Entonces, él hizo como tal la metáfora organizacional de la empresa como una máquina. También habló de otra metáfora organizacional, y él veía a la organización como un organismo, ¿sí? Los organismos, por lo general, entonces, como un organismo vivo, ¿sí? Los organismos como tal pueden ser, por ejemplo, plantas, podemos ser nosotros, que tenemos un desarrollo, ¿sí? Que nos vamos adaptando eh, a ciertos fenómenos, ¿sí? Entonces, él hacía como tal esta analogía y decía que las organizaciones como metáforas o como metáforas organizacionales, como organismos vivos, pues decía que las organizaciones tenían que adaptarse, ¿sí? Eh, a esos factores externos para poder permanecer. Hablaba también de la metáfora organizacional en forma de que la organización parecía como tal un cerebro. Un cerebro es el que da como tal todas las indicaciones al cuerpo, ¿cierto? Es el que estructura como tal todas las ideas y la toma de decisiones, y es el que lleva el poder como tal de un montón de elementos, ¿sí? De un montón de partes que tienen que depender sí o sí del cerebro para que puedan realizar alguna actividad, ¿sí? Entonces miren que lo que él hacía era comparar la forma en la que algunas empresas desarrollaban sus procesos administrativos y los comparaba con máquinas, con organismos vivos, con las actividades de un cerebro, con la cultura, ¿sí? La cultura, lo que hacía que una empresa como tal sea recibida
Por ejemplo, si nosotros vamos a una cultura muy diferente a la de nosotros, pues obviamente si nosotros no compartimos sus tradiciones, si nosotros no compartimos lo que hacen, por ejemplo, en la cultura de la India, ¿sí? Es una cultura muy diferente a la de nosotros, entonces si nosotros vamos y no compartimos como tal la forma en la que ellos ven sus actividades diarias, pues nos va a costar o vamos a tener dificultad, ¿cierto? Para poder vivir, para poder llevar nuestras actividades dentro de un entorno tan diferente, ¿cierto? Entonces, cómo las empresas tienen que hacer propia esa cultura donde están desarrollando sus actividades para poder adaptarse, para poder dar continuidad a sus actividades, ¿sí? Veía también otra de las metáforas, era que el señor Gareth Morgan veía las organizaciones como sistemas políticos, ¿sí? Entonces los sistemas políticos tienen normas, tienen leyes para poder tomar decisiones. Veía a las metáforas organizacionales como cárceles psíquicas, ¿sí? Entonces él decía que las organizaciones quieren que las personas piensen de una forma, ¿sí? Y así quieren que desarrollen como tal sus actividades. Veía a la organización como sistemas, como esa forma en la que funcionan todas las actividades dentro de una organización y cuando las cosas no funcionan, cómo se reorganiza inmediatamente para que pueda funcionar. Y veía también la organización dentro de una metáfora, que es la metáfora organizacional de redes, ¿sí? Entonces él decía que dentro de la organización se generan redes y estas redes son redes de comunicación que son muy importantes dentro de todas las áreas para que las actividades puedan funcionar. Entonces, por eso es que este tema lo dejamos para el final, porque estamos hablando pues de estructuras, de recursos, ¿sí? Del objetivo de las organizaciones. Miren que estamos hablando de todos estos temas implícitamente que hablamos al inicio del módulo, pero el señor Gareth Morgan pues lo veía como de una forma imaginaria, ¿sí? Esto es comparar algo que se parece a al desarrollo de las actividades de algunas empresas, ¿sí? No quiere decir el señor Gareth Morgan que todas las organizaciones puedan desarrollar sus actividades así, no, pero hay unas que son un poco más drásticas en las actividades y en el cumplimiento de sus normas o de sus políticas que otras, ¿listo? Entonces todas las organizaciones tienen diferentes estrategias para lograr sus objetivos y con ellas como tal encaminan la forma en la que toman las decisiones o en las que administran como tal las relaciones con su personal. Entonces vamos a ampliar un poco estas 8 metáforas organizacionales, ¿listo? Vamos a ampliar un poquito lo que el señor Gareth Morgan decía del por qué él veía a las organizaciones como una máquina, como un organismo vivo, como un cerebro, como una cultura, metáfora organizacional como un sistema político, metáfora organizacional como cárceles psíquicas, como sistema o como red. Entonces, cuando hablamos de las organizaciones como máquinas, esta metáfora pretende hacer ver el comportamiento de los trabajadores como el funcionamiento de todas las piezas que componen una máquina. Entonces, hagamos un ejemplo de un engranaje de un reloj, ¿sí? Miren que un engranaje de un reloj contiene obviamente muchas piezas. Estas piezas son grandes, otras son pequeñas, pero miren que todas tienen como tal una función. Ninguna puede sobrar. Cada una de estas piezas son muy importantes para que desarrollen la actividad. Y si una falla, obviamente todo el sistema falla, ¿sí? Entonces, veía cómo cada una de estas piezas eran sus empleados. Entonces, la capacidad de sustitución, de precisión y de control que tienen las máquinas se trasladaban hacia los individuos, es decir, que las personas o los trabajadores, lo que eran los materiales, todo el soporte técnico, que son los recursos con los cuales se mueven las entradas de una empresa para poder transformar en salidas o en productos o servicios, eran como una máquina que puede cambiar de acuerdo a sus necesidades, ¿sí? Si una pieza se daña, pues es reemplazada o es llevada a mantenimiento, pero eran vistas como una máquina, ¿sí? Lo que se pretende con este tipo de metáforas es que el trabajo que se realice se basa en los procesos eficientes, se estandaricen los comportamientos para que todo funcione en forma de un engranaje controlado, ¿sí? Entonces, esta fue la primera metáfora
organizacional como el señor Gardner Morgan veía las empresas. ¿Ustedes qué creen? ¿Que las organizaciones funcionan como máquinas? ¿Que esta puede ser muy asociado a lo que vemos nosotros dentro de una organización? ¿Será una metáfora como muy, muy loca o verdaderamente así funcionan las empresas? Profe, yo pienso que eso es como un engranaje perfecto, o sea, toda la empresa es un engranaje perfecto y todo debe funcionar bien para que pueda fluir. Ujú, sí, Sí, profe, señor usted Garen nos Morgan decía con esta en forma. clases, usted nos decía en clases pasadas lo de que una empresa es tan fuerte como su eslabón más débil, entonces todo tiene que funcionar pues parejo y ser igual. Ay, muchas gracias por recordar ese concepto que me encanta, el concepto del señor Elijah Goldratt, que es muy importante, chicos, dentro de la visión organizacional. Muchas gracias. Entonces, mire, esta forma, este análisis de cómo el señor Karen Morgan veía a las empresas como unas máquinas, pues no está como tal tan filosofal, ¿cierto? No está como tan desadaptado de lo que vemos hoy dentro de las organizaciones para poder cumplir un objetivo específico. Vamos a ver entonces la empresa como un organismo vivo. Entonces, cuando hablamos de un organismo vivo, ¿cierto? Hablamos que, por ejemplo, un árbol, ¿sí? Este árbol tiene que adaptarse a las condiciones, por ejemplo, si está en un terreno muy húmedo, muy seco, pues esta tiene que adaptarse para poder sobrevivir. Obviamente las que no se adaptan, pues se mueren. Entonces, ¿cómo esto le sucedía a las empresas? Se comparaba a la empresa con un organismo vivo, resaltando el carácter dinámico de ella. Recuerden que hemos hablado que las empresas o el entorno como tal en el que se mueven todas las organizaciones es dinámico, nada es estático. Por eso hablábamos de un proceso de mejora continua. Todas las organizaciones tienen que evaluar tanto ese entorno interno, que fue el que hablamos la semana pasada, ese entorno interno para conocer sus restricciones, ¿cierto? Para conocer ese eslabón débil, para conocer ese cuello de botella dentro de ella, para poder llevar a él la mejora de sus debilidades, ¿cierto? Si, por ejemplo, estamos hablando de debilidades en temas tecnológicos, en temas de proceso, en temas de personal, ¿sí? Y potencializar lo que hacemos muy bien para poder entonces llevarlo a nuestros clientes y decirle, mire, nosotros somos muy buenos en esto, que eso sea como una estrategia de mostrar nuestra empresa en ese entorno externo. Pero recuerden que también tenemos un entorno externo que es dinámico, que no podemos abandonar. Un gerente no solo se puede enfocar en ese entorno interno y mejorarlo, porque recuerden que yo puedo mejorar todas las restricciones dentro de mi organización, pero puede que tenga una restricción, por ejemplo, a nivel comercial. Entonces yo tengo todo perfecto dentro de mi empresa, pero resulta que no tengo clientes. Entonces miren cómo esos clientes que están dentro de ese entorno externo, pues tengo que ir a buscarlos. ¿Para qué? Para que haya una activación de mis procesos. El cliente es fundamental dentro de la organización. Entonces miren cómo hacen esta analogía entre una organización y un organismo vivo, ¿cierto? Que tiene unos requerimientos internos, pero también tiene que adaptarse a ese entorno externo que es dinámico. Dinámico porque hablábamos que ese entorno externo es dinámico porque tenemos cambios a nivel político, a nivel económico, a nivel social, ¿cierto? Tenemos cambios en políticas, por ejemplo, ambientales, en tema tecnológico, ¿cierto? Cuando menos pensamos ya hay una nueva actualización de un ERP, de un software, eh, de alguna máquina, de algún sistema, de algún programa que nos permite realizar muchísimo mejor nuestras actividades. Entonces, por eso hablamos de ese carácter dinámico que hay dentro organización y fuera de ella, ¿sí? Por eso siempre estamos en un proceso de mejora continua. Recuerden, planear, hacer, verificar y actuar. Y cuando nos damos cuenta que las cosas no están funcionando como nosotros esperamos o de acuerdo a las metas, volvemos a planear, volvemos a realizar las actividades, las evaluamos y tomamos nuevamente decisiones, ¿listo? Hasta que siempre enfocados en obtener o en acercarnos como tal a esa meta. Entonces, ese es el carácter dinámico del cual pues habíamos hablado y relaciona al señor
señor Gareth Morgan dentro de estas metáforas. Entonces dice que se compara a la empresa como un organismo vivo, resaltando ese carácter dinámico de ella que se encuentra susceptible a constantes cambios. Y ya vimos por qué hablan de esos cambios constantes. Es considerada como una entidad con vida propia dentro de un sistema abierto que se encuentra sujeto a diferentes condiciones como la naturaleza tecnológica. En este modelo se tiene en cuenta además de las relaciones internas que se producen en la organización, las relaciones con el entorno, con el fin de encontrar un constante equilibrio, ¿sí? Entonces, así como las plantas cuando hay épocas de sequía, pues se tienen que adaptar, así como hay época de lluvia, pues se tienen que adaptar para que no se puedan morir, así son las organizaciones, como lo veíamos el año pasado con el tema de la pandemia, ¿sí? Hay organizaciones que tienen que adaptarse y ser flexibles como tal a esas condiciones externas para que puedan sobrevivir. Las que no se adaptan o las que no son capaces, pues estas son las que tienden a cerrar, eh, tienden a no tener como tal esa perdurabilidad o sostenibilidad en el tiempo. Entonces, para que la organización pueda sobrevivir, necesita estar en una constante adaptación con el entorno en el cual se desarrolla. Es decir, que las empresas son consideradas como un organismo vivo que tiene un ciclo de vida. Un ciclo de vida quiere decir que esta nace, esta crece, se crece como tal, se generan otros productos y si no se mantiene, pues esta tiende a desaparecer y donde su supervivencia depende de la adaptación con ese entorno. Es por eso que antes de este tema veíamos como tal la empresa, los recursos, cómo se estructura, ¿sí? Todos estos temas que vimos inicialmente y esos cambios que están teniendo las empresas de esta industria 4.0, que fue el primer tema que vimos dentro de este módulo de modelación administrativa. Entonces, miren, veíamos entonces, el señor Gareth Morgan vio a la empresa como una máquina, ¿sí? Donde todo tiene que realizarse en el momento preciso, para poder realizar todas las actividades que no se esté realizando adecuadamente, tiene entonces que alinearse y estructurarse. El señor Gareth Morgan veía también la empresa como un organismo vivo, ¿sí? Entonces siempre lo asimilamos como con las plantas o como la naturaleza se adapta como tal a ese entorno externo, que es el medio ambiente, ¿cierto? Para que puedan sobrevivir o para que puedan crecer o para que se puedan reproducir. Es así como ve este señor Gareth Morgan a las empresas, ¿sí? Y miren que esto está muy relacionado con el tema de entorno interno o del contexto. Recuerden que cuando hablamos de contexto nos están hablando de conocer el entorno interno y externo. Recuerden que cuando empiecen a leer normas como la ISO 9001, como la ISO 14001, que es ambiental, la ISO 9001, que es todo lo que está referenciado a sistemas de gestión de calidad, todo lo que está referenciado a ISO 45001 o lo que antes conocíamos como las OSAS 18001, todas estas normas siempre hablan del contexto de la organización, ¿cierto? El numeral 4 de estas normas hablan del contexto de la organización. Entonces, cuando empecemos a ver esto y nos hablen de contexto de la organización, inmediatamente recordemos que está haciendo referencia a conocer la empresa a nivel interno y a evaluar cómo está preparado para esos riesgos de ese entorno externo. Y recordemos que con el análisis PESTEL, con esas iniciales de PESTEL, podemos identificar cuáles son esos factores o esos riesgos en ese entorno externo en el cual está constantemente enfrentándose la organización. Como un organismo vivo, recuerden cómo nos adaptamos, cómo logramos internamente mantener nuestras actividades para enfrentarnos a ese entorno externo que es tan cambiante y tan dinámico que nos tenemos que adaptar para poder sobrevivir, para poder crecer, ¿sí? Veía el señor Gareth Morgan a la organización como un cerebro, ¿sí? Miren que el cerebro es como ese elemento principal del sistema, que es el cuerpo humano, ¿sí? Miren que sin el cuerpo humano, sin ese elemento principal que es el cerebro,
pues no funciona, ¿cierto? Porque no sabría quién o no tendría como tal ese elemento principal que le da las órdenes, ¿sí? Que es el que dice cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, obviamente el cerebro dentro de este sistema funciona, dentro del cuerpo funciona, pero cuando extraemos ese elemento y lo sacamos y lo sacamos del sistema del cuerpo humano, pues ya no va a servir para nada. Entonces, ¿cómo se integra el cerebro a un sistema para poder tomar las decisiones y para saber qué tiene que hacer y cómo debe de funcionar? ¿Sí? Ese es el cerebro, cómo tenemos que mover las manos, cómo tenemos que generar el agarre de alguna pieza, cómo tenemos que caminar. Ese es el cerebro el que da todas esas indicaciones. Cuando él empieza a fallar, pues obviamente es cuando podemos ver que estas extremidades, que todas esas funciones dentro del cuerpo humano, pues no funcionan adecuadamente. Pero miren cómo depende como tal de esas directrices que da el cerebro a todos los elementos, a todas las partes de nuestro cuerpo para que funcionen adecuadamente. Entonces, están basadas en un entorno de aprendizaje continuo, haciendo énfasis en el conocimiento, la inteligencia y la información, convirtiéndose en empresas innovadoras y transformadoras, ¿sí? Como estamos dentro del concepto de que una empresa debe de ser flexible, debe ser ágil ante los cambios, pues eso le exige como tal adaptarse a, la, a, los, a las nuevas tendencias como tal que vienen dentro de la organización o que rigen como tal los sistemas administrativos. Es por eso que hay empresas que mantienen un constante conocimiento, en un constante aprendizaje de cómo podemos realizar mejor las actividades o cómo podemos cambiar el chip de realizar mejor las cosas, ¿sí? Recuerden que no podemos esperar resultados diferentes cuando siempre hacemos lo mismo. Entonces, en esta metáfora se concibe a la empresa como un cerebro que procesa información y crea aprendizaje para la toma de decisiones. También utiliza el concepto de cibernética como la forma de lograr objetivos y el proceso de identificar y eludir lo que es nocivo como forma diferente de acción que impacta en el entorno y en la organización de diferentes formas, ¿sí? Entonces el cerebro es el que nos manda como tal esas señales de decir, hay algo caliente. Si sabemos que eso está caliente, sabemos que no lo podemos tocar. Entonces, cuando la organización sabe que hay algún riesgo en un mercado que de pronto no nos va a traer una buena rentabilidad, un buen retorno sobre las inversiones que realicemos, pues inmediatamente el que hace se aleja. Así como el cerebro nos dice, aléjese de temas de áreas calientes porque podemos generar alguna lesión en la piel, ¿cierto? De acuerdo con el planteamiento de Morgan, la concepción de la empresa como cerebro es que las empresas puedan diseñar para aprender y autoorganizarse en la misma forma en la que lo hace el cerebro en pleno rendimiento. Sugiere también que para que una empresa sea innovadora, debe de estar diseñada como sistema de aprendizaje. ¿Por qué? Porque chicos, nosotros nunca terminamos de aprender, ¿sí? Imagínense que lo que nosotros recibimos, y por experiencia, lo que nosotros recibimos en la universidad es el 30% del conocimiento que debemos adquirir para poder entender un tema. Imagínense que el otro 70% depende de ustedes. Y esto lo he vivido, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hay algunas universidades, cuando se hacen maestrías, la universidad aclara como tal los temas, pero depende del estudiante irse a estudiar, ¿cierto? Irse a estudiar como un proceso de conocimiento autónomo, ¿sí? Y esto es también lo que la Universidad Remington nos invita. Ese 70% de ese conocimiento debe ser autónomo, ¿sí? Entonces, y eso lo he vivido, porque no se imaginan en una maestría lo que nos toca estudiar, lo que nos toca leer y llegamos a clase y bueno, para la próxima clase hay que leerse capítulos 1, 2, 3, 4, 5 y cada capítulo son más de 100 hojas y hay que llegar con ellos leídos, ¿cierto? Porque en clase simplemente se van a trabajar como tal los temas específicos. Entonces, ese proceso de aprendizaje continuo que hacemos nosotros, pues es el que lidera como tal o el que hace
el conocimiento, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros nunca terminamos de aprender, siempre necesitamos aprender y en cada etapa de nuestra vida vamos aprendiendo cosas diferentes, ¿cierto? Y nos van interesando como tal diferentes temas, ¿cierto? Para empezar a investigar, para empezar a conocer. Si queremos aprender algo, pues tenemos que empezar a estudiar. Entonces, miren que esto es un símil de lo que pasa en las organizaciones. Las organizaciones para poder tener esa ventaja competitiva, que es lo que, recuerden que tenemos ventaja competitiva y ventaja comparativa. La ventaja competitiva es a lo que quieren llegar todas las organizaciones. La ventaja competitiva se tiene o no se tiene. Y esta hace referencia, por ejemplo, cuando en un sector, ¿cierto? Hay 5 empresas que realizan la misma, que se dedican a lo mismo, pero hay una que tiene la ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque es la empresa que genera más ventas, que genera más ingresos, que genera más beneficios, que tiene más flujo de caja, que ha crecido más que las otras. Entonces, esto se llega gracias a qué? A procesos de innovación y desarrollo. Y estos procesos de innovación y desarrollo, pues obviamente requieren estudios, requieren investigación de nuevos procesos y es aquí donde las empresas, pues obviamente generan mucha inversión en sus procesos y en sus áreas de investigación y desarrollo. Por ejemplo, miren esta empresa de súper de alimentos en Manizales. Esta empresa a mí me parece maravillosa. Lo mismo Golosinas Trululú. Esta empresa me parece genial porque es de las empresas que genera, ella ha crecido muchísimo en los últimos años y no nos alcanzamos, nosotros no conocemos absolutamente ni el 10% de la cantidad de productos que ellos tienen. Ellos constantemente están innovando, constantemente están haciendo procesos de investigación de nuevas mezclas y por ejemplo cuando yo visitaba esta empresa había una pared donde no le cabían absolutamente los premios que se había ganado estas personas en un mercado extranjero, pues esta empresa en el mercado extranjero, porque hay golosinas que las conocemos nosotros aquí en Colombia y hay otras que ellos fabrican exclusivamente para mercados internacionales. Entonces, era una pared llena de premios otorgados por empresas europeas al desarrollo de este tipo de ellos tienen un nombre específico, o bueno, a este tipo de empresa que se dedica pues al sector de los caramelos o al sector pues de los dulces, ¿sí? De crear diferentes dulces. Y ustedes si han visto las propuestas en los supermercados o la estantería de súper de alimentos y golosinas Trululú, ¿sí han identificado esto que les estoy contando? Sí, señora. Tienen muchos dulces y hacen mezclas, o hay unas que son muy, muy ricas, hay otras que dicen, no, esto definitivamente no, pues el tema de mezclar piña como con chocolate blanco y en una galleta, esto como que no, no es, pero en otro país puede que sea muy Buenas. apetitivo. Sí, en estos días la probé y yo dije, uy, no, venga, esto, pero está en el mercado y si entró al mercado quiere decir que tuvo un proceso de verificación y un análisis de mercado donde este producto sí era bienvenido como tal dentro de algún nicho de mercado para que ellos pudieran realizar el lanzamiento de este producto, ¿cierto? Entonces miren que son empresas que constantemente están aprendiendo, constantemente están innovando, constantemente están llevando nuevas ideas y nuevos aprendizajes para poder generar entonces crecimiento dentro de su organización. Organizaciones como culturas encierran diferentes enfoques de la organización, contexto cultural o organizativo con relación a la responsabilidad social de las empresas. Es decir, que las organizaciones deben estar fundamentadas en los principios, los valores, las tradiciones y las creencias de la sociedad que lo compone. Si la empresa se adhiere a esas reglas de comportamiento, logrará el éxito en la construcción de una red social apropiada. Lo que yo les decía, una empresa, por ejemplo, que realice sus actividades y que no se adapte a esas creencias de la sociedad en el cual desarrolla sus actividades, pues va a ser una empresa que de pronto le va a dar dificultad tener personal que dure dentro de sus actividades. ¿Por qué?
obviamente pues las personas no se van a sentir identificadas con lo que su cultura les exige a lo que la empresa quiere que ellos realicen, ¿sí? Entonces, estas empresas obviamente no van a poder perdurar. Ver la organización como cultura tiene para Gareth Morgan entonces las siguientes ventajas. Las organizaciones modernas se sostienen por sistemas de creencias que realzan la importancia de la racionalidad, ofrece un nuevo foco para la creación de acción organizada, ayuda a reinterpretar la naturaleza y el significado de las relaciones organización-entorno, permite comprender la forma en la que las organizaciones sienten su entorno como un proceso de representación social, contribuye a la comprensión del cambio organizacional. Es por eso que cuando las organizaciones van como tal a diferentes países, ¿cierto? Una marca va a diferentes países, siempre relaciona su marca, ¿sí? Por ejemplo, Coca-Cola en África o Coca-Cola en los países en los que puede entrar, porque hay países en los que Coca-Cola no puede entrar, pero él logra llevar a la marca relacionado con algo en donde esté desarrollando sus actividades comerciales, ¿cierto? Para hacerla propia, para que la gente se siente identificado con alguna con algo referente a la marca, ¿sí? Por ejemplo, Coca-Cola no puede ir a África y tener toda una publicidad de gente blanca, ¿cierto? Miren cómo esto genera como tal un impacto en el tema de la cultura. Entonces, llevan este tipo de marca, ¿cierto? Lo referencia con algo de la cultura. ¿Para qué? Para que la gente tenga una mayor recepción de la marca en diferentes lugares, ¿cierto? O en diferentes sociedades donde desarrolle como tal las actividades. La organización como sistema político es otra metáfora que el señor Gareth Morgan analizaba dentro de cómo se ven las organizaciones, dentro de esas metáforas organizacionales de la empresa o de la organización como un sistema político. Entonces él decía que las organizaciones son como microsistemas políticos, por lo tanto tienden organizados en términos de individuos y grupos que están determinados por una estructura reglamentada por poder. Entonces, esto se refiere a esa clasificación o esa estructura organizacional que tenemos dentro de las empresas a nivel estratégico, táctico y operativo, ¿cierto? Que es por lo general donde se realizan los organigramas, ¿cierto? Y estos organigramas entonces generan cargos y estos cargos generan alcance de actividades, ¿sí? Entonces se refiere como tal a ese tipo de esa estructura determinada. Dice que en una organización por lo general se presentan conflictos internos entre los trabajadores que generan tensiones dentro de la organización. Es por esto que debe existir una jerarquía de liderazgo que a su vez supone una modalidad de acción política. De acuerdo con lo anterior, se hace necesario crear marcos normativos y jurídicos que determinen un conjunto de directrices que regulen la actividad política dentro de la estructura jerárquica de la empresa. Entonces, esto lo vemos muy relacionado con el tema de la cultura organizacional, ¿cierto? Cómo la empresa quiere que sus colaboradores compartan esa forma de comportarse dentro de una organización. Entonces, a esos también se estructuran como tal normas y directrices, ¿cierto? Para que puedan relacionar, ¿sí? Dentro de la organización. La estructura de gobierno determina las formas en las que se debe ejercer el liderazgo y la toma de decisiones. Entonces, la organización como un sistema político, lo vemos que el sistema político tiene entonces en cabeza como tal a presidente, ¿cierto? El presidente es el que dirige todos estos líderes en diferentes zonas de un país, y este es el que ayuda como tal a tomar decisiones que beneficien como tal un país. Esto sucede dentro de las organizaciones. Dentro de las organizaciones también tenemos una estructura, tenemos un gerente y tenemos diferentes áreas o diferentes la clasificación como tal de su estructura estratégico, táctico y operativo para tomar decisiones. Estas caen como en cascada a nivel del liderazgo, ¿cierto? De las actividades y del alcance como tal de sus actividades.
Las organizaciones como cárceles, esta forma o esta metáfora, recuerden que esto es una forma imaginaria de comparar a las empresas, ¿cierto? Recuerden que este señor Gareth Morgan era más como filosófico de cómo analizar a las organizaciones y a las empresas. Bueno, las organizaciones y las empresas pues comparten como tal o son prácticamente lo mismo, ¿sí? Entonces, organizaciones como cárceles psíquicas, se referenciaba a que esta metáfora indica que la organización o una empresa es un lugar de desconocimiento, pero donde existe un gran potencial de alineación, como lo que hacen como tal las cárceles. Recuerden que estos son conceptos filosóficos, conceptos imaginativos en los cuales el señor Gareth Morgan comparó la empresa, ¿sí? ¿Y por qué lo comparó? Porque él decía que dentro de las empresas, ¿sí?, existe una diversidad de hechos que tienen un denominador común y es la existencia de un orden oculto que determina el comportamiento organizacional que opera de forma inconsciente. También se puede decir que esta metáfora indica que la cultura se basa en el sentimiento de represión de forma consciente o inconsciente que finalmente le permite a la empresa apoderarse del alma del trabajador. Entonces miren que esto es un concepto filosófico, ¿sí? No está diciendo que no, es que las empresas son, es que la profesora Angélica nos dijo que las empresas eran cárceles, no, esto es una metáfora, ¿sí? Como el señor Gareth Morgan analizaba como tal el comportamiento de las empresas al querer que la cultura organizacional de la empresa sea como tal apropiada por cada uno de los colaboradores. Él decía que entonces esta era la forma en la que las empresas podrían apropiarse como tal de la forma en la que los colaboradores tenían que comportarse, ¿sí? Entonces, él veía esto como la metáfora organizacional la metáfora de las organizaciones como cárceles psíquicas. Nuestra última metáfora es la metáfora del cambio o del sistema. No, esta es la penúltima. La última es la metáfora como redes. Entonces, dentro de la metáfora del cambio o sistemas, decía que indica que las organizaciones son sistemas potencialmente reflexivos, los cuales pueden ser monitoreados a sí mismos con el fin de encauzar sus acciones y definir nuevamente sus objetivos y misiones, ¿sí? Recuerden entonces que nosotros veíamos en tendencias administrativas un tema que era la reingeniería, ¿sí? Para la reingeniería decía que pues obviamente nosotros teníamos que conocer muy bien nuestro sistema, teníamos que conocer muy bien nuestros procesos, nuestras entradas, nuestras actividades mutuamente relacionadas para transformar esas entradas en salidas y si no funcionaban bien, pues estas tenían que ser modificadas para que volvieran a generar o para que pudiéramos obtener los resultados que esperábamos. Habíamos hablado que dentro de la reingeniería, que fue, fue uno de esos conceptos administrativos que hablamos en la tutoría de tendencias administrativas, hablábamos que cuando las organizaciones no funcionan en algún área, por ejemplo, un área logística, pues esta puede estar sujeta a proceso de mejora continua y esto se da por medio del proceso de reingeniería. O hay veces en que toda la empresa, todas las áreas de la organización están sujetas a un proceso de reingeniería, ¿sí? Con el fin de encauzar acciones y definir nuevamente como tal los objetivos y las misiones. Entonces, de acuerdo a los autores, Maturana y Varela, en 1974 postulan un concepto centrado en la autopoiesis, ¿sí? Esto es un concepto, recuerden que este tema de metáforas administrativas es muy filosófico de cómo vemos la organización. Se refiere a las propiedades que tiene una empresa de autoorganizarse y autorreproducción de un sistema en el que los mecanismos de autonomía, circularidad y autorreferencia son determinantes como tal para realizar las actividades dentro de ella, ¿sí? Entonces, la metáfora como un sistema, pues está relacionada con los conceptos que hemos visto de conocer sus entradas, sus procesos internos y las salidas, y en caso de que estas no lleguen a funcionar, pues cómo podemos como tal redefinir nuevamente, ¿sí? Cómo estamos de acuerdo a los procesos de monitoreo constante, como cuando las cosas no están funcionando de acuerdo a un resultado esperado, ¿sí? Como no están funcionando de acuerdo a un indicador, entonces pues inmediatamente tomamos
acciones para cambiar el curso de estos y volver a alinearlo en lo que nosotros esperamos obtener ese resultado. Las organizaciones, la metáfora de las organizaciones como red indica que las organizaciones son redes conversacionales, es decir, que las organizaciones son el resultado de sus conversaciones. Recuerden que dentro de una organización, pues una organización es como una cadena, ¿sí? Cada una de esas cadenas está relacionada y cada uno de los eslabones, perdón, de esa cadena está relacionada con otra. Cada uno de esos eslabones es fundamental que tenga una información, una relación antes de, o sea, en la entrada con las áreas anteriores que anteceden como tal las actividades de ese eslabón y con las actividades que preceden a ese eslabón. Así entonces los miembros de la compañía forman redes conversacionales que conforman la estructura y el comportamiento organizacional. Las redes organizacionales son las que contribuyen a la coordinación de la dirección en la que la empresa determina sus objetivos. Recuerden que esto se da por un proceso de comunicación y la comunicación efectiva es la que logra dentro de las organizaciones pues que se lleven a cabo las actividades de forma adecuada. Entonces, determina sus objetivos, sus funciones, responsabilidades, reglamentos, organigramas, métodos y procedimientos, y estos constituyen un acuerdo lingüístico que expresa voluntades subyacentes para que las actividades dentro de la organización se realicen. Por lo tanto, la organización realiza acuerdos anclados dentro de procesos de conversación, ¿sí? Y por eso es que el señor Gareth Morgan ve a las organizaciones desarrolla una metáfora de organizaciones como redes, porque estas redes como tal se desarrollan es gracias a la comunicación que tiene cada una de esas personas dentro de cada uno de esos eslabones con esas otras áreas, ¿sí? Y esto va creciendo y va creciendo para poder realizar todas las actividades. Es aquí entonces donde esa comunicación también está encaminada desde una estructura superior, ¿sí? Desde esa cultura, y esa cultura es estructurada dentro de esa área estratégica, ¿sí? La cual tiene la visión amplia de cómo llegar a lograr o acercarnos como tal a la meta de la organización. Entonces, miren que por eso este tema queda como tal al final, porque pues es importante entender antes de, si lo hubiéramos visto al principio, pues obviamente hubiera sido muy fuera de contexto entender pues que él habla de procesos filosóficos o de un proceso como lo vemos por acá, es una metáfora, es la forma indirecta de aludir un objetivo, una idea, un fenómeno a través de otro, es un proceso de la imaginación como instrumento del pensamiento. Entonces, pues el señor Gareth Morgan, que era muy filosófico, estructuró como tal estas 8 metáforas. Y miren que no está salido como tal de esas ideas filosóficas de administrativas, pues no está muy desenfocado de cómo algunas organizaciones manejan sus actividades de forma interna y externa, ¿cierto? ¿Qué opinan? Estas 8 metáforas están muy, muy locas, están como muy salidas de foco, o verdaderamente las organizaciones en algunos casos funcionan o se enmarcan dentro de alguno de estas 8 metáforas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan, chicos? Chicos. Aló, profe, ¿sí me escucha? Aló, profe. Hola, chicos. Estaba verificando que el internet porque no sé Sí, si sí me escucha, profe. Sí, te escucho muy bien. Pues, profe, pues sí, son metáforas, pues como una metáfora pues, se usa mucho también en la filosofía, entonces son muy enfocadas es a eso, a lo subjetivo o la interpretación de cada individuo o de cada organización, pero pues son chéveres. Sí, es importante que las conozcamos, por eso no podía dejar como tal dentro de esta última semana identificarlas, ¿cierto? Que las conociéramos. Esperen, yo miro, aquí hay alguien, Héctor Fabio.
Profe, realmente Gareth Morgan es uno de los autores que cambia la perspectiva de lo que normalmente se tiene de empresa. Las empresas son imperfectas pues, porque están compuestas de personas y las personas en sí mismas tienen una naturaleza y unos rasgos particulares que hacen precisamente que el proceso organizacional sea tan enriquecedor. Hay un libro muy interesante de él que me gustaría pues compartir acá con el resto de colegas. Se llama Imágenes de las Organizaciones, de Gareth Morgan. Sí. De hecho, lo encuentran en PDF en Google y es muy interesante el libro porque da una mirada y vuelve y hace un repaso de esas analogías de cómo las empresas en sí tienen esa manifestación pues desde lo humano porque están compuestas por humanos. Entonces, al final dan como ese paso a paso de cómo la persona deja ese rastro en su cargo, en su rol, en su área y en la misma organización. Y desde ese mismo enfoque uno poder administrar de forma eficiente ese recurso, el humano que al final es el más valioso en la organización. Muchas gracias, Héctor, por tu aporte tan enriquecedor. Sí, chicos, es importante que también, aparte de que es importante conocer todos los conceptos históricos que hemos visto, ¿cierto? Miren que el señor Gareth Morgan pues habla de una forma muy diferente de todos los conceptos dentro de la organización. Entonces, por eso era importante que no lo dejáramos por fuera dentro de este módulo, donde hemos hablado de tantos conceptos administrativos, pero era importante pues trabajarlo al final, cuando ya hubiéramos estructurado pues una serie de conceptos, ¿cierto? Conocer la empresa desde cero, conocer las nuevas tendencias administrativas, conocer esa industria 4.0 que está cambiando. Recuerden que tenemos que mantener como tal ese entorno externo analizado porque en cualquier momento cambia y tenemos que tomar decisiones y la toma de decisiones también fue uno de los temas que vimos dentro de nuestro proceso, cómo tenemos ambientes de incertidumbre en los cuales los gerentes o los líderes tienen que tomar datos, ¿sí? Tienen que tomar decisiones, ¿cierto? En algunos casos tienen datos donde tienen certeza como tal de ese escenario futuro, de ese escenario más probable, y en algunos casos donde son inciertos como tal esos escenarios porque no tienen como tal datos que soporten sus decisiones, ¿listo? Y al final, las 8 metáforas organizacionales del señor Gareth Morgan, que también nos dan una idea filosófica, un poco imaginativa y en forma de analogía, ¿cierto? De cómo podemos ver las organizaciones de acuerdo a máquinas, a organismos vivos, a un cerebro, a la cultura donde se desarrolle como tal las actividades de esa organización, a sistemas políticos, a cárceles psíquicas, a sistemas y a redes. Entonces, chicos, este sería como tal nuestro último tema dentro de este módulo. Les comunico entonces que a las 8:30, ¿sí? Vamos a dar inicio al parcial. Les digo que a las 8:30 porque necesito ajustar, necesito verificar dentro de la plataforma unas cosas y eso pues requiere que ingrese a este. Entonces les voy a pedir que hasta las 8:30 vamos a tener la apertura del parcial. Profe, Dime. ¿usted sube las diapositivas en este momento a la Sí. plataforma o no? Sí, finalizando la tutoría, subo las diapositivas de la plataforma. Les pido paciencia porque Ok, profe. o sea, de verdad que no sé qué pasó con mi computador hoy. No, mentiras, es esta semana. Yo sé desde que bajé el Rig Simulator, desde ahí el computador como que me empezó a fallar. Entonces, soluciono eso, subo la plataforma, las diapositivas, hago apertura del link del parcial y este queda entonces abierto hasta el domingo a las 12 del día. Chicos, no se confundan que no son hasta las 12 de la noche, ¿listo? Es hasta las 12 del día, porque pues debemos como tal cerrar este primer ciclo para que el lunes empecemos un nuevo ciclo dentro del semestre, ¿ok? Profe, Dime. ¿es posible que me habilite de una vez el parcial 1? Yo lo hago de una vez. Es que usted me lo habilitó hasta el miércoles, pero la verdad me tocó salir de la ciudad y no alcancé a hacer nada de eso. Yo lo hago de una vez. Listo, dale. Entonces, por favor, me escribes al WhatsApp
porque tengo que revisar también con Daniel otro tema, entonces cuando Profe. acceda a la plataforma, entonces ya te hago la apertura, ¿listo? Listo, profe, listo. A mí me pasa el mismo inconveniente que el compañerito, mira que no me aparece la nota del segundo parcial. Ok, listo. Entonces, los que de pronto no les aparezca la nota del segundo parcial, porfa, se quedan y revisamos entonces con paciencia. Tampoco me hace Dime. clase. ¿Cómo, Michelle? Profe, que a mí tampoco me aparecen las notas. Ok, Profe, ¿sí me listo. escucha? Sí, Michelle, te escucho muy bien. Listo, Bueno, entonces voy a revisar. Entonces, hagamos algo. Voy a revisar las notas de clase, ¿listo? Les cuento entonces qué pasa. Me dan espacio hasta las 8:30, ¿sí? Y quedamos entonces con la dinámica que habíamos hablado, ¿listo? Hacemos apertura a las 8:30 del parcial y este está abierto hasta las 12 del día, recuerden, del domingo. Y ya voy a verificar entonces las actividades que están pendientes para algunos compañeros. ¿Listo? Chicos, les agradezco el compromiso, les agradezco la buena actitud, un grupo muy participativo, muy participador también. Espero como tal que todos estos conceptos pues los utilicen y los vayan ampliando. Ustedes apenas están en quinto semestre, o sea que van a adquirir muchísimos más conocimientos. Recuerden que las empresas las organizaciones como Cerebro es un aprendizaje constante, por lo tanto, esto no para. Y recuerden que aquí el 70% depende de ustedes. Entonces, imagínense el compromiso que tenemos con estar leyendo, con estar enterándonos de lo que está pasando, de ese entorno dinámico a nivel externo en el cual estamos como tal enfrentándonos día a día. Entonces es importante, chicos, que ustedes mantengan al tanto de ese entorno externo, viendo noticias, enterándose como tal de todos esos cambios económicos, políticos, sociales, que nos enfrentamos diariamente y que se enfrentan entonces las empresas. ¿Listo, chicos? Les agradezco mucho, ¿sí? Y nos veremos entonces en otro módulo, en otra oportunidad, en otro escenario. ¿Listo? Profe, qué pena, tengo una duda. ¿Las notas Dime, de Catalina. los parciales están en clase o en modelo A? Clase no han subido ninguna nota. Voy a revisar porque en estos días estaba hablando con Brian de la universidad, porque recuerden que a mí me tocó tomar nota, porque en algunos casos no tenía todos los compañeros en clase, ¿listo? Entonces por eso tomé la decisión de llevar como tal una nota, un registro en Excel para después pasarlo a clase, ¿sí? Entonces en estos días sí tuve inconvenientes para abrir esa plataforma. Entonces yo creo que eso está referenciado a lo que nos está pasando, que no nos aparecen las notas. Pero las notas las estoy subiendo en los dos sistemas, ¿listo? Pero desde ahora en adelante, de acuerdo a la universidad, nos dijo solo en clase. Entonces, déjenme, yo reviso y ya les voy a comunicar entonces por el WhatsApp, Bueno, ¿listo? profe, Permítanme, por favor, antes de que todo se retire. porque pues a mí me Dime, aparecen Catalina. las notas en Moodle, pero no me aparecen en clase. En clase sí me aparecen todas en cero, entonces sí quedé como extrañada, porque en Moodle sí, pues sí me aparecen los dos parciales calificados. Pues entonces sí tenía la duda de ¿será que no había subido las notas o era solo a mí o no sé? Sí, mira que Profe, aquí, por ejemplo, a en mí estos 15, ya te doy la palabra, en estos 15 estudiantes, algunos me aparecían en Moodle, otros me aparecían en Class, no tenía como tal la lista completa, ¿sí? En clase, por ejemplo, si hacía llamada a lista con la gente con los estudiantes que me aparecían en Moodle, me faltaban unos, entonces por eso decidí coger las dos bases de datos de los estudiantes y unificarla en ¿sí? Entonces por eso que a los estudiantes que aparecían en Moodle les subí las notas, a los que aparecían en Class les subí las notas, entonces eso fue lo que pasó, chicos. Pero entonces déjenme, yo ya reviso, ya me pongo al día con las notas de pronto de los compañeros que no haya subido y ya, sería eso, ¿cierto? Verificar eso. Entonces, chicos, voy a tomar lista, por favor. Gloria Cecilia Aldana. Gloria Cecilia Presente, alcanzó a profe. llegar. Sí, Listo, profe, alcancé a gracias. llegar, gracias. Bueno, listo. María Alejandra Ariza.
Presente, profe. Listo, María Alejandra, muchas gracias. Héctor Fabio Calle, Presente, profe. gracias. Michelle Carmona, Presente, profe. gracias. Geraldine Castillo, Presente, profe. gracias. Daniel Gaviria, Presente, profe. gracias, Daniel. Sandra Milena López, Presente, profe. yo la vi ahorita. Jesús David Mesa, él tiene un tema laboral. Jonathan Alexander Pulgarín Hincapié, Presente, profe. gracias. Catalina Rosales, también. Hola, profe, presente. Paula Andrea Valdés Osorio, Hola, profe, presente. gracias. Cristian Arteaga, también. Presente, profe. María Camila, gracias, Cristian. María Camila Ramírez. Bueno. Y Daniela Agudelo Valencia, Presente, profe. gracias. Y Dani Vesga. Dani me dijo que también tenía un tema laboral. Listo, chicos. Entonces, déjenme, ya reviso el tema de la plataforma. Como les comenté, cuando empecé a subir notas, habían unos en clase, habían otros en Moodle, entonces empecé como a subir las notas. Entonces, yo creo que por eso es que algunos no las tienen. Pero desde que las notas nos aparezcan en la plataforma, Daniel, tú me dijiste que no te aparecían en la plataforma de Moodle, la nota 2. No, profe, no en Moodle, sino en el Class y dentro del app, en el Moodle, pero no en la parte de... sí, en el Moodle, qué pena, me enredé. Sí, en el Bueno, Moodle. No me aparece, listo. parece como si no lo hubiera presentado. Listo, ya revisamos entonces. Entonces te quedas, por favor, y revisamos el tema. Y a los otros compañeros les agradezco, por favor, esperarme hasta que actualice como tal la plataforma. Recuerden que está abierto hasta el domingo a las 12 del día. Les agradezco, muchos éxitos y nos vemos entonces pronto. ¿Listo? Gracias por todo. Hasta luego y gracias a todos. Chao, chao, bendiciones, chao. Profe, yo todavía me quedo entonces. Sí, si quieren, revisemos entonces. Sí, por favor, gracias. Ok, Profe, listo. mira, que a mí también me Gracias, pasa lo profe. mismo. Hasta luego. Chao, que estés bien. Listo, vamos a revisar primero entonces los de la plataforma de Parent Active. Recuerden que me tienen que tener un poquito de paciencia. Bueno, vamos a revisar el tema de, espérenme por favor, yo reviso aquí el parcial 2. Bueno, el parcial 1 me dice Héctor que... Espérenme por favor.